Hola, nos convoca hoy el tema de métodos y medios de examen histológico. Entre los medios, concretamente a lo que nos referimos es a la microscopía, es decir, el uso de esos aparatos, algunos bastante simples, otros más complejos, que nos permiten observar el mundo microscópico, como le llamamos, es decir, que nos permite observar aquellas cosas que, bueno, no se pueden ver a simple vista. El asunto del tamaño en biología, como en cualquier otra materia, es muy importante. Entonces, hay cosas de la biología que nosotros podemos verlas y estructuras que las podemos observar a ojo pelado, a simple vista. Ahora, hay cosas que no. Entonces, como hay una gran escala, nosotros vamos a necesitar para las escalas de tamaños más pequeños ciertos medios de observación. Y esos son los microscopios. Y ese es el gran apartado de la microscopía. Bien, la microscopía, entonces, ¿por qué surge? Bueno, surge porque tengo que tratar de ver cosas que no se ven a simple vista. Entonces yo le voy a pedir qué cosas a un microscopio, cualquiera fuese su naturaleza o tipo. Le voy a pedir que las cosas se vean más grandes, que se vea aumentado el tamaño de la imagen. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver más grande. Entonces, cosas que son pequeñas las termino viendo. Pero no solo le pido eso, sino que también le voy a pedir calidad de imagen, lo que se llama poder de resolución, la capacidad de resolver, de distinguir como distintos dos puntos entre sí. ¿Y cómo sería no distinguirlo? Y bueno, que tenga dos puntos y vea solo uno. Pero si yo puedo distinguir dos puntos entre sí, esa es la capacidad que tiene un microscopio, el poder de resolver que tiene, el poder de resolución. Bien, entonces, por definición, ¿qué le pedimos? Que aumente el tamaño de la imagen. ¿Y a qué se vincula el tamaño de la imagen? Al aumento del microscopio. Y en el caso del microscopio óptico, ¿eso por qué viene determinado? Bueno, viene determinado por el aumento propio de la lente ocular y de la lente objetivo. Yo tengo básicamente dos lentes. Una, supongamos que esta fuese, este sellito fuese una lente, ocular, la que está cerca del ojo, y una objetivo, la que está cerca del objeto que voy a observar. Entre ambas hay un tubo, mejor dicho, están montadas sobre un tubo, así que tengo lente ocular y lente objetivo. Bien, cada lente tiene un aumento propio. No se olviden que una lente no es una cosa misteriosa, casi mágica, que viene de no se sabe dónde. Simplemente son vidrios tallados. Y esos vidrios están tallados de tal manera que producen determinados aumentos. Tienen cierta densidad y cierta talla. Bueno, tiene un aumento propio la lente ocular y un aumento propio la lente objetivo. ¿Y qué es eso? Y bueno, por ejemplo, si el lente ocular, o la lente ocular, perdón, tiene un aumento de 10, quiere decir que aumenta 10 veces el tamaño del objeto que se va a observar. Lo mismo vale para la lente objetivo. Y si dijese 45, y bueno, lo aumenta 45 veces. ¿Y cómo se calcula el aumento de un microscopio, el que produce un microscopio? Bueno, multiplicando el aumento propio de la lente ocular por el aumento propio de la lente objetivo. Me imagino que si dice 10 por, ¿10 por cuánto? Y por lo que diga la otra lente. Y si la lente objetivo dice también 10 por, bueno, 10 por 10, 100. ¿Y qué es eso? Que lo veo 100 veces más grande. Es un aumento de 100 veces. ¿Es mucho? No, no es mucho, pero bueno, es un aumento. ¿Y yo puedo modificar el aumento de la lente ocular? No, regularmente fijo ese. Pero las lentes, perdonen, objetivos, están montadas sobre un revólver, sobre un aparatito que va girando. Hay varias de ellas, por lo menos dos puedo tener, con diferentes aumentos propios. Por ejemplo, una puede ser de 10 y la otra de 45. Bueno, entonces, si yo pongo la de 45, 45 por 10, 450 veces. A eso le digo un mayor aumento. Y porque de hecho estoy viendo 450 veces más grande las cosas. Pero no le pido solo eso, les dije, le pido también capacidad de resolución, poder de resolución. El poder de resolución está dado por una propiedad, en buena medida, ¿no? El poder de resolución está dado por una propiedad que se llama apertura numérica y por la longitud de onda que yo estoy utilizando. El poder de resolución en óptica es la apertura numérica sobre la longitud de onda, una división. Apertura numérica dividido la longitud de onda.
¿Y cómo es la apertura numérica? ¿Qué es la apertura numérica? La apertura numérica es la cantidad de rayos que deja pasar la lente objetivo del total de rayos que inciden sobre ella. ¿Mm? Entonces, inciden en la lente, ahora supongamos que esta es la lente objetivo, inciden ciertos rayos. ¿Cuántos deja pasar del total que le inciden? Bueno, dígame cuánto. Bueno, supongamos que deja pasar el 80%. ¿Cómo se pone aquí eso? ¿Se pone 80%? No, se pone 0,8 o 0,80. Suponga que deja pasar el 20%. Bueno, 0,2 o 0,20. Esa es la apertura numérica. Toda lente tiene tallada en su montura su aumento propio y tiene también datos sobre su apertura. ¿Y qué dijo que era el poder de resolución? Apertura numérica sobre la longitud de onda. La longitud de onda se vincula a el color de la luz que yo estoy utilizando para verle. Las mayores longitudes de onda están en el rojo y más allá, y el infrarrojo, pero no lo veo, y luego las ondas de radio. Y en el extremo de las menores longitudes de onda, estamos en el violeta. Y más allá, y el ultravioleta. No lo vemos. No lo vemos, pero puedo utilizarlo para algún tipo de microscopio. Y más allá, bueno, y más allá del ultravioleta, los electrones, los rayos gamma, etcétera, las partículas beta. Bien, entonces, tengo lo que es el poder de resolución. ¿Estás seguro? Sí. La capacidad de resolver como distinto dos puntos entre sí. En óptica, apertura numérica, cantidad de rayos que deja pasar la lente objetivo del total que inciden sobre ella, sobre la longitud de onda que estoy utilizando. Oiga, y la apertura numérica siempre es menor que 1, digo 0,8, 0,20, 0,40. No, eso es en los objetivos que se llaman secos o aéreos. ¿Y cómo es un objetivo seco? Bueno, mire, tengo que mirar algo. Tengo la lente ocular, tengo la lente objetivo y hay nada más que aire. Y hay lentes que no son aéreas. Hay lentes que se llaman de inmersión o húmedas. ¿Y por qué? Porque yo tengo el ocular, tengo el objetivo, y entre lo que voy a observar y el objetivo tengo que interponer una gota de aceite de cedro. Entonces es como que estuviese sumergida en aceite de cedro. No es un submarino, pero bueno, está en contacto con el aceite de cedro. Y es claramente una lente que no es aérea, no es seca, sino húmeda o de inmersión. En las lentes húmedas o de inmersión, la apertura numérica es igual a 1 o mayor que 1. ¿Y qué significa eso? Bueno, 1 es que deja pasar tantos rayos como le inciden. ¿Se acuerdan que cuando era seca o aérea era un porcentaje, era menor que 1, 0,8, 0,20, 0 lo que quiera? Y cuando es de inmersión, y 1, el 100% de los rayos pasan. ¿Y cómo mayor que 1? ¿Cómo va a dejar pasar más rayos de lo que inciden? Más rayos de lo que inciden desde la fuente luminosa. Pero no se olviden que como hay una gotita de aceite de cedro que tiene convexidades, como pancita, como uno, toma luz por difracción, por refracción, disculpen, que no venía de la fuente luminosa y lo deja pasar también. Entonces, ¿cómo puede ser la apertura numérica en este caso? Y 1, 1,2, 1,20, 1,30, en fin, deja pasar incluso 100% o más de los rayos que incidieron sobre la misma. Bueno, tengo lo que es el poder de resolución. ¿Cómo era? Apertura numérica sobre longitud de onda. Ya lo dijimos como 4 veces. Y el límite de resolución, el límite es la inversa del poder, la inversa de esa capacidad. ¿Y cómo es la inversa? Y longitud de onda sobre apertura numérica. Como la longitud de onda es una distancia, entonces el límite es una distancia. Y tiene esas unidades, las de distancia. Bueno, el límite de resolución entonces es la menor distancia, conceptualmente, es la menor distancia a la cual usted distingue esos puntos entre sí. Y más allá de ello, y ya no lo distingue, o sea que si hay dos puntos, usted empieza a ver 1, 1, 1 y lo que sea. Bien, esto es más o menos como si uno se apoya un par de viromes en la espalda. Cuando están suficientemente lejos, usted dice 2 viromes. Cuando la va acercando, llega un punto en que usted dice, hay una virome. ¿Por qué? ¿Porque perdí sensibilidad? No, alcancé mi límite de resolución. Tuve capacidad de resolver, darme cuenta que eran 2 viromes, hasta un punto. Y ahí
Lo mido y digo, a partir de acá resulta que empiezo a decir que es una la virome. Bueno, alcancé el límite de resolución. Bien, eh, tienen más datos obviamente acerca de todo esto y más finamente dado, estamos con más precisiones en el material que está disponible en la web de la... Resulta que hay varias familias de microscopios, porque yo tengo los microscopios ópticos o de luz o fotónicos, por un lado, una familia. Tengo también los microscopios electrónicos, segunda familia, y tengo una tercera familia que es la familia de microscopios con sonda de barrido de campo próxima. Esos son los tipos de microscopios a grandes rasgos que tenemos. Los microscopios ópticos tienen a su vez varios tipos, varios o subtipos. Ustedes tienen el microscopio óptico de campo claro, el microscopio común que se dice, pero el nombre es ese, el microscopio de campo claro. ¿Por qué de campo claro? Bueno, porque si yo enciendo la fuente luminosa y acerco el ojo para mirar, ¿qué veo? Todo un campo iluminado y ya. ¿Por qué? Y porque de las tres lentes, no tenía dos lentes, no, miren, en realidad tiene la lente ocular, la lente objetivo, y hay entre la fuente luminosa y lo que yo voy a observar una tercera lente que se llama lente condensadora, que uno tiende a decir, ¿y qué función cumple la lente condensadora? Condensa los rayos. Ahora, yo le digo la verdad, si a mí un alumno me dice, ¿qué hace la lente condensadora? Le pregunto, ¿no? Y me dice, condensa los rayos. La verdad que me quedo sin saber si lo entendió. ¿Qué es condensa los rayos? Condensar los rayos es regular el ángulo de dispersión. Sí, yo bajo mucho la lente condensadora, el ángulo de dispersión es mayor. Si lo subo, es menor, queda como más enfocado, más colimado, se dice. No le entendimos nada, Barragán. Usted siga solo que, bueno, miren, en realidad no es tan difícil. Cualquier criaturita de 5 años se pone a jugar con una linterna. ¿Y qué hace con la linterna? Y se apaga la luz, estamos cuando están los papis o cuando no están los papis, y empieza a jugar. Y ve que se acerca la linterna a la pared, resulta que se dispersa menos y ve muy iluminado poco campo. Está regulando el ángulo de dispersión. Y si la comienza a alejar, ve que se empieza a iluminar toda la habitación, pero la intensidad es menor con la que está iluminando. Los chicos son solo chicos, no son estúpidos, y se dan cuenta de esto. Está regulando el ángulo de dispersión. Quizás no le diga, estoy regulando el ángulo de dispersión, pero se da cuenta de lo que está haciendo. Yo lo que les pido es eso. Entiendan qué está haciendo la lente condensadora. Regula el ángulo de dispersión de la luz. Y quieren decirle, les condensa la luz, bueno, dígale como quiera. Yo me voy a quedar más tranquilo si alguien me lo explica de ese modo. Tenemos ya entonces algunos conceptos importantes, como ser esto de la lente condensadora. ¿Para qué le sirve? Y para iluminar más o menos un mayor campo o un menor campo, según el aumento que yo esté utilizando. Campo. ¿Qué es el campo del microscopio? Lo que yo alcanzo a ver de la preparación. Obviamente, cuanto menor sea el aumento, mayor el campo que yo veo, y cuanto mayor el aumento, menor el campo. Microscopio de campo oscuro, ¿cómo es? El microscopio de campo oscuro tiene esta particularidad. La lente condensadora bloquea los rayos centrales. ¿Cómo lo bloquea? Bueno, tiene un material oscuro, opaco. No deja pasar los rayos centrales. Y bueno, deja pasar los periféricos. Pero un sistema de espejo los proyecta lateralmente. Por eso se dice, tiene iluminación lateral. Que no es que tenga la bombita al costado, es que tiene este sistema que le digo yo. Oye, ¿para qué sirve? ¿Y por qué de campo oscuro? Bueno, porque si yo prendo la fuente luminosa y miro, voy a ver un campo oscuro, porque la iluminación es lateral. Voy a ver algo solo si hay algo que haya sido iluminado lateralmente. También tiene su prestación, su utilidad, según lo que vayamos a observar. Hay otros tipos de microscopios también. Estamos microscopio de contraste de fase que permite ver células vivas, manipularlas sin colorear. El de interferencia que permite colorear y cuantificar la cantidad de colorante unido a cada estructura, es decir, le dice la que está más densamente tenida es más densa realmente. En fin, hay otros microscopios, obviamente, el microscopio de luz ultravioleta, el microscopio de luz ultravioleta y el microscopio de fluorescencia. Son casi, le diría, primos hermanos. Los dos utilizan una fuente luminosa ultravioleta. Los dos. Ahora bien, vamos a suponer microscopio de luz ultravioleta. ¿Qué usa luz ultravioleta?
¿Y usted la ve la luz ultravioleta? No, y encima me quema el ojo. Entonces la observación no va a ser directa, ¿m? No va a ser directa. Entonces, como la observación no va a ser directa, no va a utilizar filtros. ¿Y cómo va a ver? Y o saca una placa fotográfica o bien la observación la hace en una pantalla fluoroscópica. En el microscopio de fluorescencia yo utilizo una fuente de luz ultravioleta, pero me baso en un fenómeno físico que es la fluorescencia. La fluorescencia es emitir luz visible a partir de la luz ultravioleta. Supongamos, esto sería fluorescente si yo lo ilumino con luz ultravioleta y esto emite luz visible. Bien, este microscopio sí tiene que utilizar filtro porque yo voy a ir a observar. ¿Qué va a observar? La luz visible que emiten los objetos, sí, pero hay muchas cosas en torno al objeto en las que está iluminado, iluminado por luz ultravioleta y que yo no la veo, pero me va a dejar el ojo como para que me lo lleve en el bolsillo luego. Entonces, ¿qué hago? Uso filtros para la luz ultravioleta. Y entonces observo y veo la fluorescencia, queda muy bonito. Pero tiene este cuidado, la observación es directa en el de fluorescencia, bien digo, y por lo tanto usa filtro. Ambos la misma fuente. Tiene más poder de resolución y si estoy utilizando luz ultravioleta tengo menos longitud de onda. ¿Cómo era la fórmula? Poder de resolución, apertura numérica sobre longitud de onda. Cuanto menor la longitud, mayor el poder de resolución. Bien. Hay algún otro microscopio que se llama óptico confocal que permite hacer foco a diferente profundidad porque regula las distancias en el tubo, la distancia entre las lentes. Hay un microscopio de luz polarizada que utiliza luz que vibra en un solo plano del espacio y generalmente monocromática. Permite ver cristales bastante característicos de ciertas células o líquidos biológicos. Bien, le diría que en cuanto a los microscopios ópticos tendríamos que entrar a los electrónicos. Bien, los microscopios electrónicos tienen una particularidad, tienen mucho mayor capacidad de aumento, por lo tanto, tienen también un mayor poder de resolución, porque fíjense que si solamente vamos a ver más grande, pero no vamos a poder resolver, sería una locura. Tienen más poder de resolución y por lo tanto el límite de resolución es menor, ronda los 4 Armstrong. Hay a grandes rasgos dos familias de microscopios electrónicos, que son el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión, como el mismo nombre lo indica, utiliza electrones transmitidos. ¿Cómo es esto de electrones transmitidos? Bueno, yo tengo un tubo en el que hay dos electrodos, positivo y negativo. Bueno, se genera una gran diferencia de potencial, entre los dos electrodos, de modo que los electrones van a viajar rapidísimo de un polo hacia el otro. Entre medio de un polo y otro, más cerca de uno de ellos, va a estar la preparación que quiero observar. Así que los electrones se van a transmitir, la van a atravesar. Yo voy a formar finalmente una imagen con los electrones que atravesaron la muestra y la van a atravesar de diferente modo según la densidad de las estructuras. Por eso va a permitir formar una imagen bidimensional y del interior, con gran detalle. Ronda los 10 millones de aumento y tiene un poder de resolución inmenso, ya les decía recién. Además, este tubo, además de utilizar un alto kilovoltaje, tiene que utilizar alto vacío, tiene que estar al alto vacío. ¿Por qué? Bueno, porque si no los electrones se le van a pasar chocando con mil cosas y llegan, no sé a dónde, a cualquier lado, menos a atravesar la preparación que tiene que atravesar. Oye, ¿cómo lo vemos? Porque electrones no vemos nosotros. Bueno, se forma la imagen en una pantalla fluoroscópica y o se pueden sacar también fotografías o microfotografías, como se dice el término en este caso. Bien, entonces son electrones transmitidos. ¿Cómo logro diferentes tipos de aumentos? Bueno, hay que desviar los electrones, pero aquí no tengo lentes ópticas, no tengo lentes de vidrio tallado. Aquí las lentes están reemplazadas por bobinas electromagnéticas. Eso es lo que actúa de lente. En realidad es una lente electromagnética. Las lentes no son solo las ópticas.
porque alguno se va a poner, no es una lente que toque, oye, hay lentes electromagnéticas, gravitatoria y óptica, y debe haber más, que no soy un experto en ello, pero que las hay, esa que le acabo de mencionar. Y si no, a leer un poquito de física. Bueno, el microscopio electrónico de Garrido tiene otra característica muy distinta de funcionamiento. El electrónico de Garrido lo que hace es barrer, escanear la superficie con una lluvia fina de electrones de baja energía. Oiga, no la van a atravesar así la muestra. No quiero que la atraviesen, no se va a formar así la imagen. La superficie que yo voy a estudiar va a estar revestida, va a estar preparada de una manera con una película de un metal pesado, puede ser oro u otro, y entonces al yo barrerla con electrones de baja energía, se va a generar desde la superficie la emisión de electrones secundarios, como si los electrones rebotaran. A veces decimos rebotan, los electrones no rebotan como si fueran pelotitas, pero bueno, se produce la emisión de electrones secundarios. Y esos electrones secundarios tienen diferente energía según de dónde procedan, si desde un valle, desde un pico, de qué estructura estemos hablando. Depende de la topología, estamos de esa superficie. Y entonces vamos a poder captar esos electrones secundarios e integrarlos para formar una imagen que va a ser tridimensional y de la superficie, del exterior. Aquí no hace falta alto vacío, por lo tanto puede observarse algún tipo de célula viva. No podíamos decir lo mismo en el de transmisión, solamente se pueden ver células muertas, como van a ver luego, se hace frecuentemente en los ópticos, aunque los ópticos permiten manipular células vivas también en muchas de sus variedades, ¿no? Bien, entonces tenemos electrónico de transmisión, electrónico de barrido. Hay finalmente una familia de microscopios que uno debe tener en cuenta, por lo menos su concepto, porque hasta ahora, finalmente, yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué camino elegí para aumentar el poder de resolución? Tenía dos caminos, o aumentaba la apertura numérica o disminuía la longitud de onda. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué era apertura numérica sobre longitud de onda? Entonces, o aumento la apertura numérica o bajé la longitud de onda. ¿Qué es lo que hice hasta ahora? Fui bajando la longitud de onda. Ah, sí, que no nos dimos cuenta. No, sí, porque o bien observo con luz de diferentes colores, me centro en el violeta, van a ver que los microscopios tienen generalmente un vidriecito color violeta sobre la lamparita, o directamente utilizo luz ultravioleta, lo cual mejora el poder de resolución. ¿Cómo que me perdí? No me acuerdo, tengo que volver atrás en el video. No, mire, no vuelva. Mejora porque es menor la longitud de onda. Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor es el poder de resolución. No me tiene que estar mirando a mí, usted tiene que estar escuchando el video y en vez de un fulanito hablando acá está la fórmula, poder de resolución igual, apertura numérica sobre longitud de onda. Entonces si baja la longitud de onda, aumenta el poder de resolución. Punto. Y luego, ¿qué hicimos? Para seguir aumentando el poder de resolución, miramos con electrones, ¿con qué? ¿Microscopio electrónico de transmisión o de barrido? Y la pregunta sería, oiga, ¿y siempre que bajemos la longitud de onda va a aumentar el poder de resolución? Y mire, hubo un fulanito que se llamó Ernest Abbe, con dos B largas, que se dio cuenta de una cosa, siempre va a haber estructuras que tengan un tamaño igual o menor a la semilongitud de onda de la luz que usted está utilizando para observarlo, y esos objetos usted no los va a poder resolver. Me lo repite que me quedé. Sí. Siempre va a haber objetos que tengan un tamaño igual o menor a la mitad de la longitud de onda con la que usted lo está tratando de observar y se pierde resolución. Es un poco complejo explicar por qué se pierde la resolución, el ángulo de difracción tiene infinito, etc. Pero la cuestión es que usted no lo resuelve. Todo aquello que tenga un tamaño menor a la semilongitud de onda de la luz con la que lo observa. ¿Eso cómo se llama? Barrera de Abbe. ¿Y cómo lo vencemos? Y nos dejamos de embromar y dejamos de estar bajando la longitud de onda y pasamos a aumentar la apertura numérica. Oye, ¿cómo lo hace? Porque este sellito devenido en lente, ahora para el ejemplo, es un vidrio tallado. No le puedo modificar la apertura numérica, ¿de acuerdo? Tiene razón. Pero puedo generar una nueva familia de microscopios que se llama microscopios con sonda de barrido de campo próximo,
que sí aumentan la apertura numérica, porque finalmente la apertura numérica en óptica, ¿qué es? La cantidad de rayos que deja pasar la lente objetivo del total que inciden sobre la misma. Bueno, eso es cuántos datos voy a tener, de cuántos puntos de la superficie voy a tener datos. Tantos rayos como deje pasar. Bueno, hay un tipo de microscopio que lo soluciona esto, que sería, a ver, una cosa como esta. Tengo una sonda que es como esta virome, que tiene una punta como esta virome. Pero en vez de ser así a lo bruto como esta virome, es monoatómica en su extremo, tiene un solo átomo. Y esa sonda, en cuyo extremo hay solo un átomo, yo la voy a disponer en un campo próximo. ¿Qué es un campo próximo a la superficie? Un campo en el que se solapa la nube de electrones, se mezcla a lo bruto. En realidad se solapa la nube de electrones del átomo de la punta de la sonda con los átomos, la nube de electrones de los átomos de la superficie. Entonces se produce un efecto cuántico que se llama efecto túnel, que va rechazando la sonda, que tiende a su vez a mantenerse a una distancia siempre igual de la superficie, entonces va recorriendo la superficie y obtengo imágenes de cada átomo de la superficie. No hay mayor apertura numérica que esta. No hay mayor resolución posible que esta. ¿Por qué? Porque obtengo información de cada átomo. Resuelvo la superficie átomo por átomo. Bien, con todo lo interesante que pueden ser los microscopios, son solo un apartado del tema que nos toca. Tenemos que ver también el tema de los métodos de examen. En cuanto a métodos de examen histológico, tenemos que prestar particular atención a si se trata de exámenes de tipo inmediato o exámenes de tipo mediato. Los exámenes inmediatos pueden ser a grandes rasgos de dos tipos. Exámenes sin coloración, que se llaman en fresco, y exámenes con coloración, que ya no es obviamente el examen en fresco. Y cuando son con coloración, pueden a su vez subdividirse en examen con coloración intravital o supravital. Bueno, además es decir que tanto el examen en fresco como estos con coloraciones supra o intravitales no dura realmente mucho la preparación. Sin embargo, bueno, en este caso de usarse un colorante se pueden ver algunas estructuras un poco mejor que en el simple examen en fresco. Si se dispone de coloraciones puede ser de dos tipos, intra y supravital, como mencionamos. La diferencia no es el colorante que se utiliza, la diferencia es la técnica, cómo se utiliza la coloración, en qué secuencia se aplica la coloración o se obtiene el material. Por ejemplo, un colorante de tipo intravital es un colorante que se aplica primero y luego se toma la muestra. En cambio, un colorante de tipo supravital es un colorante que se aplica después de haber obtenido la muestra. Por ejemplo, tomo una muestra de hígado, vamos a imaginar, y luego le aplico la coloración a la parte supraviviente o sobreviviente, de ahí lo de supravital. Entonces hay coloración intravital, primero aplico el colorante, luego tomo la muestra, y coloración supravital. Primero tomo la muestra y a esa muestra le aplico una coloración. Ahora, que son los exámenes mediatos. Los exámenes mediatos son los más ricos en cuanto que son los que nos dan mayores posibilidades realmente de observar las estructuras con más detenimiento, con más tiempo, con más detalle incluso. Tenemos básicamente cuatro tipos de exámenes mediatos, que son el extendido, el frotis, la impronta y el corte histológico. El extendido es una preparación que se utiliza cuando el tejido que se va a observar es de fase líquida. ¿Qué es esto? ¿Qué es líquido? ¿Y qué tejido tenemos así? La sangre. De hecho, ya lo planteamos como norma general. Si yo voy a utilizar extendido, o voy a hacer un extendido, o un frotis, o una impronta, o un corte histológico, ¿de qué depende que elija cada uno de ellos? Bueno, depende del tipo de tejido, de las características del tejido que voy a estudiar. En el caso de ser un tejido de fase líquida, la sangre, por ejemplo, bueno, elijo hacer un extendido. ¿Cómo se realiza un extendido? Se toma una muestra y todo el extendido es un portaobjetos en el que se aplica una gota de sangre, ya dijimos,
y otro portaobjetos se ubica a 45 grados. Por ejemplo, imaginémonos, la gota de sangre está aquí. Entonces, se extiende sobre la arista de contacto y se la desplaza de este modo. Jamás piensen en que vamos a poner la gota aquí, de esta manera, y luego vamos a extenderla de este modo, porque de ese modo aplastaríamos todas las células. Insisto, el extendido se realiza de este modo, a 45 grados, la muestra está allí y la extendemos. El extendido se utiliza únicamente en este caso, fase líquida, sangre. Se fija regularmente con mezclas de alcohol y éter, y luego se colorea, generalmente una coloración que se llama Maillon-Walchiemsa. No tenemos otro caso para el extendido más que el extendido de sangre. No lleva ningún tipo de cubre objeto ni ninguna cosa que lo proteja. Se observa con una gota de aceite de cedro, con un objetivo de inmersión, así que es un preparado que no va a durar mucho tiempo. Bien, vamos al frotis, por ejemplo. ¿El frotis cómo se realiza? En el caso del frotis, nosotros tenemos que utilizarlo cuando el material es heterogéneo. No forma grumos, no es de fase líquida, pero es heterogéneo y descama, cuando las células son producto de la descamación. Entonces, ¿cómo es? Y uno toma un portaobjetos y el material que ha obtenido descamando células puede ser de la cavidad bucal, puede ser del cuello del útero, puede ser de la vejiga, en algunas ocasiones se puede tomar. Y luego, ¿qué hace? Uno lo frota sobre el portaobjetos, lo fija, lo colorea. Un caso típico es la coloración de Papa Nicolau en el frotis del cuello del útero, que se llama vulgarmente PAP o Papa Nicolau. En realidad solo es un apócope de la coloración del Papa Nicolau. Papa Nicolau es el apellido del ruso americano que desarrolló esa coloración. Finalmente es una citología foliativa oncológica o un frotis, punto, desde el punto de vista histológico. Luego de haberse fijado y haberse coloreado, se adhiere con bálsamo de Canadá un cubre objeto. Ya vamos a estudiarlo en más detalle en otra técnica. Bueno, tenemos el extendido, tenemos el frotis, perdón. La impronta se realiza cuando el material es grumoso, cuando forma grumo, generalmente cuando hay un alto contenido en lípido. Bueno, si forma grumo, ¿cómo lo vamos a observar? Bueno, vamos a tener que utilizar un portaobjeto, pero que esté excavado, tiene una excavación. Entonces, se obtiene el material, médula ósea, y se deposita en esa excavación. Se fija, se colorea y se dice que se sella. El sellado es aplicar un cubreobjeto sobre esto. Como estaba excavado, decimos que es un sellado. No hay otro caso más que la médula ósea. Alguna vez se utilizó para otros órganos, pero luego se vio que era mucho más productivo otros órganos, concretamente algunos ganglios linfáticos, estudiarlos de otra manera. Bien, entonces si forma grumos, hago una impronta, si es producto de la descamación hago un frotis, si es de fase líquida hago un extendido. Bueno, finalmente el corte histológico, el más complejo de todo, no más complicado, pero sí más complejo. ¿Por qué? Porque tiene un mayor número de pasos. Es el corte histológico. ¿Cuándo hago corte histológico? Cuando el material es sólido y complejo, o sea, tiene en su estructura uno o más tejidos, todos de fase sólida. Bien, el caso del corte histológico tiene varios pasos. Por ejemplo, el primer paso es la obtención del material. Siempre la obtención del material es con hoja de bisturí bien afilada, nueva. ¿Por qué? Porque si no desgarro y rompo parte del tejido. Luego tengo que realizar la fijación. La fijación se realiza con formol al 10% o con alguna mezcla fijadora como el ácido pícrico, el formol y el ácido acético, u otras como el líquido de Bueno, el líquido de Senker, en fin. El tema es, ¿por qué se realiza la fijación? La fijación se realiza para evitar la autólisis y la puedo evitar con fijadores químicos, los verdaderos fijadores como el fórmula 10%, o bien la puedo impedir, bloquear transitoriamente con fijadores físicos o bien llamados, más que fijadores, agentes conservantes como el frío,
el calor, la desecación. La diferencia entre ambas técnicas, o sea, fijar o conservar, es que el fijador actúa una sola vez y no utiliza, desnaturaliza el sitio activo de la enzima de manera permanente, actúa una vez y ya la dejó no utilizada, y en cambio los agentes conservantes solo mientras actúan, o sea, el frío actúa mientras haya frío, la desecación mientras haya desecación, etc. Una vez que pasó, por ejemplo, estaba algo perfectamente conservado en la altura de la montaña, en la nieve, bárbaro, lo bajamos sin el debido cuidado, bueno, se va, cesa ese efecto conservante. El siguiente paso es la deshidratación. Tenemos que deshidratar, quitar el agua. ¿Por qué? Porque luego vamos a querer incluir en parafina, que es una grasa. Entonces deshidratamos poniendo la muestra en alcohol, luego en acetona, luego en silol. Finalmente hacemos la inclusión, que es el siguiente paso. Recuerden que la secuencia no se puede alterar por un tema de solubilidad diferencial. ¿Qué es esto de solubilidad diferencial? Bueno, que el alcohol es soluble en agua y en acetona, la acetona, el alcohol y en silol, y el silol en acetona y en grasa, como la parafina. No podemos alterarlo, porque si lo alteramos, no entra uno en el lugar del otro, pues no son solubles. Para no estar diciendo todo esto, decimos por solubilidad diferencial, es la razón por la que no podemos alterar la secuencia. Bien. Luego de que hemos deshidratado, incluimos en parafina líquida, está líquida a 60 grados, ténganlo en cuenta, y luego de haber hecho la inclusión, vamos a formar un taco y vamos a cortar con un micrótomo. Bueno, se realizan cortes muy finos, de pocas micras, y se adhieren al portaobjetos, un vidrio, se adhieren con albúmina glicerinada de Meyer, un proceso que se llama colado. Entonces hicimos el corte, la inclusión, el corte, el colado. Una vez que se hizo el colado, vamos a querer colorear, pero antes de colorear, otro paso. Una rehidratación, porque los colorantes son hidrosolubles. Entonces tomamos la preparación, el colado que se ha hecho, el pegado, el adherir esos cortes al portaobjeto y los pasamos por silol, acetona, alcohol y agua. Y una vez que están en agua, los coloreamos. Bueno, entonces el octavo paso es la coloración. Después de haber realizado la coloración, hacemos una última deshidratación para que dure más la preparación. ¿Cómo deshidratamos? Nuevamente, alcohol, acetona, silol. Y finalmente lo cubrimos con un cubreobjetos que es un vidrio muy fino que se adhiere con una resina que se llama bálsamo de Canadá. Para microscopía electrónica hay algunos cambios porque se utilizan otros fijadores como el ácido ósmico, se utilizan para incluir, por ejemplo, resinas plásticas, en fin, en vez de portaobjetos se utilizan grillas metálicas, hay algunos cambios, algunos detalles. Mismo dentro de la técnica de microscopía óptica a veces hay algunos cambios, por ejemplo, cuando se utilizan los cortes por congelación, en los que se evitan algunos cuantos pasos. Bien, como final, porque todos son, bueno, los métodos que utilizamos. Tengan en cuenta siempre lo que hemos insistido con el licenciado Sebastián Sánchez en los cursos de ingreso. Tengan en cuenta el principio de Margalef. Siempre tiene que estar sobrevolando todo. ¿Por qué? Porque finalmente trabajamos con células vivas. Y si se murieron, yo tengo que saber qué es lo que pasa cuando se mueren. No lo voy a saber, no lo voy a entender si no sé lo que define estar vivo. Y lo que define estar vivo es el principio de Margalef. ¿Cuándo digo que algo está vivo? Bueno, un sistema tiene la propiedad de la vida cuando disipa energía y utiliza esa energía en generar su propia estructura. Esa es la manera más básica de decirlo. Siempre decimos que son los seres vivos sistemas físicos complejos integrados por un sistema que disipa energía y uno que la recupera como información, es decir, que la utiliza en generar su propia estructura. El tema parece alejado de lo que estamos viendo, pero en realidad van a ver con las próximas charlas que guarda íntima relación con todo. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesité microscopio para ver células que son de muy pequeño tamaño. El tamaño en los seres vivos
no es una casualidad, no es fruto de la casualidad, es fruto de la relación entre su estructura y su tasa metabólica, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero sobre eso está justamente el principio de Margalef. La tasa metabólica es la disipación de energía y su estructura, bueno, lo que decíamos de que genera su propia estructura con la energía disipada. Eh, téngalo en cuenta porque está en todos lados el principio de Margalef, incluso cuando vemos no solo los microscopios, sino los métodos de examen. Porque uno dice, bueno, así que hay que fijar. ¿Y por qué? Porque se autodestruye. Oiga, si se murió, sí, pero se murió, pero hay energía todavía como para que haya proceso de autólisis. Podría ocurrir que se muriese a lo mejor la célula de una manera en la que no se disponga de energía. Bueno, créanme que lo hay. Las células generalmente se mueren termodinámicamente por ineficiencia, por lo cual queda energía. No la administra adecuadamente, por eso se muere, pero queda la energía disponible, el ATP disponible, como para que las enzimas actúen. Y entonces se produce la autólisis, siguiendo la muerte. Hay que evitarlo si usted quiere ver la estructura conservada. Pero hay ocasiones en que las células se mueren por insuficiencia, porque no generan la energía suficiente para vivir ni para nada. No queda ATP, no hay posibilidad de autólisis. Es lo que pasa, por ejemplo, con la fibra del cristalino. Hay fenómenos que nos hablan siempre de la vinculación con ese principio tan importante de la biología, que lo atraviesa todo. Usted estudia el microscopio, está el principio de Margalef, estudia los métodos de examen, está el principio de Margalef, estudie lo que estudie, está el principio de Margalef allí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los seres vivos.